Magar que todos estamos de acuerdo con que los animales son bien guapos y presta velos y tocalos, nunca además nun escaecer que de ellos son bien peligrosos y que hay que tener mucho cuidado con ellos, sobremanera los xabaces. Güey, vamos a ver 4 animales bien peligrosos. Di con güeyu y entamemos. Número 4. La viespa de mar o aguamala de caixa, que da veces se atopa en Australia, puede llegar a ser tan grande como un balón de baloncesto y tiene unos tentáculos de hasta 3 metros de llargor, cada uno de ellos con 5.000 células urticantes que inyecten un velenu que en contacto con la pelleya ye bien doloroso, quema y hasta siéntense toques yétricos que torguen un movimiento normal na zona del contacto. En el primer momento de la picadura, el dolor ye bien intenso y puede durar entre 12 y 48 horas. Y si visteis Friends ya sabéis cómo curarlo, ¿no? En fin, de hecho solo se puede hacer una cosa. ¿Qué? ¿El qué? Tendrás que mearle encima. Número 3. El carcharodón carcharias, o tiburón blanco, atópase en aguas cálidas y templaes en casi todos los océanos. Magar la fama que arrastra este animal por mor de la película Tiburón de Steven Spielberg, no suele atacar al ser humano, y si lo fai, non ye porque preste comelu, sino porque lo considere un intruso o porque tea confuso entre algo que non ve y vea un ñascu de prueba. Generalmente dan a más que un ñascu y marcha, pero por desgracia ese ñascu puede ser abondo potente como para matar a alguien al perder mucha sangre. Y después están los tiburones que atacan dentro de los tornados, pero eso ya pasaron de moda va años. Número 2. La pantera Leo. ¿Eso que lleva? ¿Una pantera que nació entre el 23 de xuneto y el 23 de agosto? Marcha de aquí, anda, marcha de aquí. La pantera Leo, nome científico del guión africano, está entre los animales más peligrosos del continente. Este y el único animal de la nuestra lista que usa a las personas humanas como alimento. El guión que más personas acaba determinando, según el libro Guinness, fízolo entre 1930 y 1940. En Tanzania, un guión acabó terminando entre 1.500 y 2.000 personas. Que digo yo, si quieren todos abogados, podría decirse que el guión tuvo el su propio bufete de abogados. Esta temporada en un buchero de los guajes todavía, ¿no? Número 1. Todos conocemos a los hipopótamos, esos mamíferos tan grandes y gordonos que viven en África y que son tan monos y tan cookies, como diría Maggie. Sí que así, este guapo animal y el que más muertes humanas causa en todo el continente de África, con unos caniles de medio metro y un peso de 4.500 kilos. Sí, son animales herbívoros, pero son un animal territorial que considera el resto de especies una seria amenaza a la que responde atacando en sin piedad. Eso sí, también provoquen muertes al tirar balses saliendo del agua. Si en el fondo son unos torponos, pero mejor no topate con ellos cerca. Aunque a mí dame más miedo Westy. Estos fueron los animales más peligrosos que hay en la tierra. ¿No vamos al que te da miedo a ti? ¿Tienes fobia de algún animal? Cuéntanoslo en los comentarios. Síguenos en Play Presta y comparte.